Muy buenos días, muy bienvenidos a todos los que se están conectando a Enlaces Comerciales, nuestra 14ª versión de Enlaces Comerciales, la mayor rueda de negocios del país, en donde esperamos hoy que se conecten más de 600 empresas para venir a aprovechar la gran red de este club de empresas que es la Cámara de Comercio de Santiago. Les doy la más cordial bienvenida de parte del directorio de la Cámara de Comercio y de su presidenta María Teresa Vial. Enlaces Comerciales es una gran oportunidad de negocios, en donde esperamos que nuestras empresas de menor tamaño y emprendedores se conecten con las empresas más grandes y puedan ir desarrollando su oferta de negocios. Hoy día estamos además muy contentos porque estamos propiciando buenas prácticas en el manejo de proveedores y propender al desarrollo sostenible de los negocios en este gran anclaje que es la sostenibilidad que queremos desarrollar en la Cámara de Comercio de Santiago y en sus empresas. En nuestros principios de conducta empresarial que promueve la Cámara de Comercio de Santiago, hay uno de sus principios importantes, es la cadena de suministro responsable, que ayuda a contribuir en la generación de una mayor simetría y equidad en las relaciones de comercio entre las empresas. Y queremos alentarlos al desarrollo de esas prácticas, no solo los ambientales, sino también sociales y de gobierno corporativo en toda la cadena de valor del suministro. Es por eso que junto al Centro de Innovación de la Universidad Católica estamos muy próximos a lanzar una guía práctica para una cadena de suministro sostenible, que va a ser un real aporte en esta dirección. Y hoy, durante Enlaces Comerciales, van a poder ver un avance de este trabajo que estamos próximos a iniciar. Así que, sin más que darles la más cordial bienvenida a Enlaces Comerciales, desearle mucho éxito a todas las empresas que se conectan hoy a nuestras ruedas de negocios, que tengan un excelente día y en los próximos días ojalá que nos estén dando el feedback respecto de esta jornada. Muy buenos días a todos y mucho éxito en la jornada. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por participar de esta 14ª edición de Enlaces Comerciales, esta rueda de negocios entre empresas de la Cámara de Comercio de Santiago. Y en esta ocasión quisiera comentarles respecto de un trabajo que venimos desarrollando al interior de la Cámara junto con el Centro de Innovación de la Universidad Católica, para precisamente promover mejores prácticas y ayudar a gestionar una cadena de suministro sostenible. Y para partir esta presentación quisiera partir con el contexto de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible, y tiene que ver con poder amplificar el rol que tienen las organizaciones hoy día y poder medir sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG, como se conocen sus siglas en inglés, pero también poder hacer una gestión multi-stakeholders, es decir, que las organizaciones podamos hacernos cargo de los impactos que generamos en nuestros distintos públicos de interés, en donde la cadena de proveedores, la cadena de valor es uno de ellos. Cuando hoy día estamos promoviendo hacia nuestros asociados y a las empresas que son parte del ecosistema de la Cámara de Comercio de Santiago, nuestros 7 principios de conducta empresarial, precisamente uno de ellos apunta a tener una conducta responsable con los proveedores y socios comerciales. Y qué mejor que este encuentro, que es un gran espacio, que es un gran marketplace en donde se pueden conectar oferta y demanda para poder desplegar en el fondo aquellas gestiones que vemos demasiado necesarias para que las empresas puedan aplicar en sus negocios. Y yo diría que parte del trabajo que inspiró esta guía que estamos próximos a lanzar fue precisamente este video que lanzó hace un par de años el Banco BCI y que recogía muchos de los dolores que nosotros escuchábamos en nuestros propios asociados. Así que los invito a compartir este video para seguir. Perdón. Ahí. Ser tu propio jefe, el sueño de todos. Algo que trae alegrías, pero también muchas preocupaciones. Y es que muchas veces son tus propios clientes los que encuentran la frase perfecta para complicarte las cosas. Como,
Estoy seguro que te dije el primer pago era 60 y el segundo a 90, 120, ahí ven. Pucha, mira, yo sé que compraste todo para producir 1000 unidades, pero yo en realidad voy a necesitar solo 500 y me tienes que mantener el precio. Haremos muchos negocios juntos. Bájame el precio a la mitad y yo me encargo de gestionar muchos proyectos a futuro. Mira, voy a ser súper transparente contigo. Yo sé que el proyecto vale 10, pero solo tengo 2. Igual te da prestigio trabajar conmigo. Es un 50-50. Sí, ya estamos licitando el proyecto. Vamos a ver qué proveedor se baja más. Ah, ¿te bajas 2? No, ni una factura tuya. Y la busqué, ¿ah? Tengo 2,5. ¿Te bajas tú? No. Es que el contador anda de vacaciones. Se va a demorar 3 semanas. Ahí recién vamos a poder ver lo del pago. ¿Factoring? ¿Pero cómo? Yo pensé que había confianza entre nosotros. Mira, la cotización la habíamos cerrado por el proyecto, no por los cambios que te pedí ni por las horas extras. Oye, pero ¿me lo vas a poder tener para mañana? Yo sé que te lo pedí ayer, pero es que si no lo tienes para mañana no me sirve. Te doy un 10% ahora, 20% a la mitad del trabajo, 10% al final y un 60% a la variable de la calidad, ¿tú me entiendes, no? ¿Cuántas órdenes de compra te debo? Cuando lleguemos a las 10 te las hago todas. Un número redondo es mejor. Así no me enredo. Lo que pasa es que la persona que estaba a cargo del proyecto ya no está, así que vamos a tener que dejar todo en stand-by. Sí. Hazme las 1000 unidades igual y si quedan buenas, te las puedo comprar. Pero bueno, pero que no lo vamos a usar, entonces quedamos hasta acá. No lo vamos a pagar. ¿Pero de qué robo de idea me estás hablando? Si yo no te he firmado nada. Y que yo sepa, las ideas no son de nadie. Ah, no, es que para eso tienes que hablar con contabilidad. Yo no veo nada de las platas. La idea es que ustedes nos enseñen cómo hacerlo, así después nosotros lo hacemos solos. Así son las cosas en este negocio. Los pagos se demoran y todo el mundo lo sabe. Así que anda acostumbrándote. ¿Acostumbrarse nomás? ¿Y si mejor nos acostumbramos a cambiar la manera de hacer las cosas? ¿A mejorar los procesos de compra? Ganaríamos todos. Por eso, señor cliente, ponte en los zapatos de tus proveedores. Y tú, comparte este video. Quizá alguno de tus clientes lo vea. Entonces, revisando el video que vimos recién, que podría parecer en algunas partes así un poco gracioso, la verdad es que recoge bastante de los dolores que nosotros hemos identificado en las relaciones B2B, en las relaciones comerciales entre empresas. Y el resolver este tema, el ir incorporando mejores prácticas, la verdad es que la idea es que no sea solo por parecer más sostenible o por la buena onda, sino que efectivamente genera win-win en toda la cadena de valor. Por una parte, hemos identificado aquí como 6 grandes beneficios de poder mejorar la cadena de valor y la cadena de suministro. Por una parte, mitigar los riesgos que conlleva el tener incumplimientos con los proveedores, genera mayores eficiencias al conocer mejor el proceso y por lo tanto eso conlleva muchas veces ahorros de costos y de generar mayores recursos para la organización, elimina ineficiencias, impulsa la innovación que se puede desarrollar de la mano con los proveedores y en algunos casos obtener un mejor financiamiento, por cuanto cada vez más el sector financiero también está mirando y monitoreando cómo se están desarrollando las cadenas de valor y cómo se hace una trazabilidad completa a los productos que se están o servicios que se están adquiriendo. Y por lo tanto, siempre tener socios comerciales que estén comprometidos con el desarrollo de tu negocio va a ser de todas maneras más competitivo en el mercado. ¿Y por qué gestionar una cadena de suministro con el apellido de sostenible? Porque creemos que hoy día el desarrollo de los negocios tiene que tener esta mirada que es mucho más holística y hacerse cargo también de los impactos sociales, ambientales y de gobernanza, no solo propios de la organización, sino que también hacer la trazabilidad hacia toda la cadena de proveedores. De tal manera que, como ya mencionábamos, se puedan generar solamente externalidades positivas, optimizar procesos, ser más eficientes, más innovadores y tener una mirada de largo plazo. Entonces, para avanzar en esta cadena de suministro sostenible y avanzar en la construcción de una relación de mutuo beneficio entre mandante y proveedor, es que precisamente estamos desarrollando
esta guía que pretendemos que sea como una herramienta de gestión que ayude a construir esta relación constructiva de largo plazo entre los actores mandante y proveedor. Y para construir este trabajo fuimos primero a mirar referencias internacionales, un levantamiento, yo diría, bibliográfico global muy interesante que emana desde las principales organizaciones globales que están precisamente valorando una cadena de suministro que sea responsable, es decir, que se haga cargo de todos los impactos que se genera en la cadena de valor. Entonces tomamos lineamientos que nos otorga la OIT, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos que proponen Naciones Unidas para el desarrollo de la humanidad de aquí al 2030, las indicaciones que da el Dow Jones Sustainability Indexes, la OCDE, las Naciones Unidas a través de Pacto Global y las directrices también que hablan de debida diligencia en la cadena de suministro, el Global Reporting Initiative, que es esta iniciativa global que monitorea los reportes de sostenibilidad a nivel global, y MILA, que es la Unión de las Bolsas de Comercio, quienes también hoy día se mira como una de las variables a monitorear cuando se hace evaluaciones de riesgo no financiero. Que desarrollamos también, no solo miramos las grandes perspectivas internacionales en cuanto a la cadena de suministro, sino que también pudimos constatar in situ las prácticas que hoy día están desarrollando 20 principales empresas grandes en Chile, mandantes que tienen desarrollados programas para cadena de suministro. Tuvimos entrevistas con 177 proveedores de distintos tamaños y en donde analizamos 5 grandes dimensiones. ¿Qué entendían por concepto de abastecimiento responsable? ¿Cuáles son los compromisos y protocolos que tienen hoy día definidas las organizaciones? ¿Cuál es la relación entre mandante y proveedor? Principalmente vinculado a las instancias que hay de contacto y participación, más allá del tema contractual, si es que efectivamente hoy día hay una segmentación, un mayor conocimiento de cuáles son los proveedores que están en mi pool de negociación, si que hoy día existen canales de denuncias o resolución de conflictos en caso de que hubiera alguna controversia en los contratos o en la formalidad que se ha establecido entre mandante y proveedor, y finalmente el aprovisionamiento responsable de la organización con una clara trazabilidad estratégica. Entonces, además de estas referencias nacionales e internacionales y las entrevistas, se hizo un análisis en la relación mandante-proveedores, es decir, se pudieron evaluar las distintas etapas que eso conlleva y cuáles son los niveles en los cuales debería avanzar una empresa desde alguien básico que no tiene desarrollado un programa de proveedores sostenibles hasta las best practices globales. También se identificaron oportunidades y riesgos, tanto para el mandante como para el proveedor, en referencia a lo que nos propone la OCDE, Pacto Global y los ODS. Y esto también se constató y se contrastó con empresas tanto grandes mandantes como con pymes a través de Focus Group. Se está construyendo ahora un toolkit que permita acceder a toda esta información de manera fácil, asequible y fácil de implementar y de adoptar. Otro tema interesante que estamos poniendo en este trabajo es el levantamiento de indicadores. Lo que no se mide es muy difícil de gestionar y por lo tanto también creemos que en cada una de las etapas es interesante contar con ciertas métricas que las áreas de abastecimiento o que los propios proveedores podrían tener en relación a sus mandantes. Y también identificamos algunas prácticas poco adecuadas que nos interesa relevar de tal manera de que no se normalicen y no se repliquen en las organizaciones. Entonces, además, este trabajo yo diría que tiene una doble mirada, una mirada estratégica y una mirada táctica. ¿Por qué estratégica? Porque también es interesante que hoy día las áreas de abastecimiento, las áreas de compra, también tengan un nivel o un posicionamiento al interior
de la jerarquía organizacional que esté, ojalá, en la primera línea de la toma de decisiones, porque de esa relación dependen algunos de los riesgos que es necesario gestionar, y es necesario alinear la cadena de suministro, la cadena de abastecimiento, con las estrategias de la organización, de la compañía. Es interesante porque va a permitir fortalecer la reputación corporativa. Hay riesgos que a veces están alocados en la relación con los proveedores, o por un mal manejo, o porque no se pudieron identificar algunas malas prácticas en esa cadena que finalmente redundan en la empresa mandante, y finalmente enriquecer el valor de la organización. ¿Y por qué una mirada táctica? Porque no basta con que esté declarado en la estrategia, sino que es necesario ir incorporando estas mejores prácticas en el día a día, en la constatación más pragmática de la relación con los proveedores, para generar relaciones resilientes y de largo plazo entre mandante y proveedor, enfrentar entornos cambiantes y de crisis, anticiparse también a las nuevas regulaciones en la medida que uno tiene mucho más estandarizado, mucho más ordenado, tiene identificados los riesgos. Eso también permite de alguna manera adoptar de manera temprana nuevas regulaciones en este sentido o en otro. Ya estamos viendo que la Unión Europea hoy día está introduciendo algunas regulaciones en las cadenas de suministro, y eso podríamos verlo también en Chile en los próximos años. ¿Desde qué punto de vista también la mirada táctica? Es importante gestionar los procesos, entender cuáles son las distintas etapas y los distintos procesos de una compra, de tal manera de poder identificar opciones de optimización. Y finalmente, en la medida que uno va conociendo esos procesos y que conoce además a sus proveedores, puede incorporar innovación incluso de la mano de los propios proveedores. Y aquí hemos identificado una serie de beneficios de esta gestión sostenible, que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tiene que ver con la prevención de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, una gestión operacional mucho más eficiente, adaptarse de manera temprana a nuevas contingencias, a nuevas regulaciones, optimizar los procesos, generar aprendizaje e innovación, potenciar la cadena de valor de la compañía y fortalecer la reputación corporativa, generando así relaciones de largo plazo. Y además pudimos identificar estas 10 etapas que consideramos clave en la relación mandante-proveedor. Y cada una de estas etapas tiene estas dos miradas, ¿no? En un lado de la mesa está el mandante, en el otro lado de la mesa está el proveedor. Ambos tienen deberes y algunos temas que es necesario gestionar, algunos riesgos y algunas oportunidades que, en la medida de que se releven, que los conozcan, mejora de alguna manera esta relación. Y estas 10 etapas que hemos identificado es, primero, la necesidad de un producto o un servicio, la solicitud del pedido, las fuentes de aprovisionamiento, es decir, una vez que al interior de la organización se genera esta necesidad y se levanta este pedido, ¿con quiénes voy a trabajar? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Cómo los contacto? ¿Cómo los tengo segmentados? ¿Cómo llego a ellos? Y por otra parte, del punto de vista del proveedor, ¿cómo accedo a estas posibilidades que se están gestando al interior de otras empresas? A partir de estas fuentes de aprovisionamiento es necesario hacer la creación y el seguimiento de la orden de compra y del contrato. Hoy día vemos que es necesario ahondar en una mayor formalidad en estas relaciones. Muchas veces, como veíamos ahí de manera jocosa en el video, las relaciones informales también conllevan incumplimientos o conllevan insatisfacción en esta relación mandante-proveedor. Luego está la ejecución del servicio o la administración del contrato. Cuando se trata de la prestación de algún servicio, hay que estar monitoreando que ello esté ocurriendo en forma, tiempo, de acuerdo a lo que está previsto en el contrato.
recepción de las mercancías o recepción del servicio, recepción de las facturas. Aquí vemos que hay uno de los dolores importantes en la relación mandante-proveedor, tiene que ver con los pagos. Sabemos que hay una ley hoy día de pronto pago, se han introducido algunos reglamentos en este sentido, pero creemos que todavía hay espacios para mejorar respecto de la gestión de la emisión de las órdenes de compra, de las facturas y de los plazos que es necesario revisar al interior de las empresas. Luego está la verificación de las facturas, porque sabemos que no basta con la emisión, hay que hacer unas ciertas procesos de validación muchas veces, que eso pueden tardar días, semanas, esperemos que no meses. Luego gestionar el proceso de pago y la evaluación y cierre. ¿Qué hemos querido hacer en esta mirada de toda la etapa de interrelación entre mandante y proveedor? También poder ir identificando quiénes son los distintos actores al interior de una organización mandante que actúan o interactúan con el proveedor. Sabemos que las áreas de compra probablemente a veces son el front, pero también están las áreas de finanzas, las áreas de logística, las áreas de calidad, etcétera, que interactúan también con el proveedor y que es necesario tener esta visión integral del relacionamiento de la empresa mandante con sus proveedores para ir identificando a veces en distintas áreas dónde están las posibilidades de mejora. Entonces, en estas 10 etapas que hemos identificado como 10 etapas que son más o menos estándar, yo diría, en la cadena de aprovisionamiento, en la cadena de valor, hemos identificado tanto oportunidades como riesgos, tanto para el mandante como para el proveedor. Y en este levantamiento permite precisamente ir a las empresas situándose en si yo soy mandante, si yo soy proveedor, en qué etapa de la compra me encuentro y cómo puedo ir generando mejoras sustanciales en el día a día y en la gestión. Entonces, en cada una de estas 10 etapas, en la necesidad de la solicitud de pedido, en las fuentes de aprovisionamiento, etcétera, se ha podido levantar estas oportunidades y riesgos teniendo como parámetros las mejores prácticas globales y nacionales. Y además que hemos identificado en este trabajo distintos niveles, porque entendemos que esto es una mejora que es continua, que es una implementación y una adopción de prácticas, finalmente requieren de un cambio cultural al interior de las organizaciones, y hemos identificado estos niveles, estos 6 niveles que van de menos a más, desde abajo hacia arriba, como una pirámide que tú vas construyendo este Lego de mejores prácticas en la cadena de suministros y vinculados a todas las áreas de la organización que tienen alguna influencia, que tienen alguna relación con la adquisición o con la venta de bienes y servicios. Y entendemos que el primer paso tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad vigente. Entonces, para cada uno de estos pisos hemos construido, son 6 niveles con 56 prácticas que se recomiendan para poder desarrollar al interior de las empresas. Y como les decía, el primer nivel tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad vigente, que puede parecer obvio, pero a veces, sobre todo en las cadenas de suministro, uno muchas veces pierde de vista el cumplimiento de normas laborales, de normas de seguridad, en fin. Entonces ahí es importante tener ese paneo también con las cadenas de proveedores. El segundo nivel ya tiene que ver con un compromiso y cumplimiento extralegalidad, que son una serie de otras prácticas que se recomiendan establecer en los distintos procedimientos del proceso de compra. El tercer nivel tiene que ver con adscripción a ciertos compromisos, principios internacionales referidos a la cadena de suministro sostenible. Esos también están ahí sumamente detallados. Después, no basta con declarar y tener estas buenas prácticas, sino que es necesario contar con algunos mecanismos de aseguramiento de esta eficiencia de gestión operacional y tener algunos mecanismos que nos permitan ver si en estas etapas que yo me estoy comprometiendo a trabajar o a estas mejoras en los procesos que yo estoy incorporando,
cerciorarme de que se están cumpliendo de manera adecuada. El quinto ya eslabón es, de alguna manera, tener alguna metodología de trabajo permanente y de conexión con los proveedores. Es decir, no basta con tener una base de datos segmentada, de saber quiénes son, cuál es el perfil y cómo se están desarrollando mis proveedores, sino que es necesario que yo tenga con ellos una relación más cercana, más fluida, y de alguna manera pueda incidir también en los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo hacia mis cadenas de suministro. Y yo diría que el nivel más avanzado tiene que ver con un método de trabajo más bien colaborativo, un método integrado en donde muchas veces parte de las soluciones, parte de los productos o servicios que yo estoy comprando más bien se desarrollan en conjunto con mis propios proveedores. Estoy desarrollando modelos de mayor eficiencia, modelos de mayor innovación, mirando al proveedor más bien como un socio estratégico, más allá de una relación contractual. Y esto obviamente en el óptimo, lo que hemos visto cuando se generan este tipo de relaciones mucho más colaborativas y cercanas con los proveedores, obviamente disminuye muchísimo estas brechas de pronto como de desconfianza en los contratos, y se genera obviamente una mayor cercanía, se transforma también la cultura en que como las organizaciones y los ejecutivos al interior de una organización se comunican y generan valor en conjunto con los proveedores. Obviamente con todas las ventajas que ya habíamos visto de minimizar riesgos, mejorar procesos, en fin. Entonces, toda esta información que hemos estado desplegando, que son estas 10 etapas que hemos identificado en la cadena de suministro, más estos 6 niveles de cumplimiento a los cuales deberíamos apuntar, teniendo en el centro como las grandes prácticas internacionales, hace que en el trabajo que estamos desarrollando y que estamos muy próximos a lanzar, podamos tener en una página que sea interactiva, que tanto permita a los mandantes como a los proveedores poder identificar en qué etapa me encuentro, en qué áreas de los procesos que tengo, de mis procesos de compras o mis procesos de venta, yo puedo mejorar, dónde puedo identificar los riesgos, cómo los puedo medir, cuáles son los KPI, y cómo puedo avanzar hacia una cadena de suministro mucho más sostenible. Y este trabajo que estamos desarrollando lo vemos también como un trabajo más bien de largo plazo. Nos interesa como Cámara de Comercio de Santiago poder ir posicionando estas mejores prácticas en la relación B2B, y estamos partiendo como les decía, con el lanzamiento de esta guía que va a ser en las próximas semanas, que esperamos sea más bien, más que una guía, una herramienta de gestión para las organizaciones. También se acaba de constituir hace muy poco un comité de compras, ya vamos a contarles mayores detalles de aquello. Nos interesa también poder, junto con la academia, junto con el sector público, ir fortaleciendo estas competencias que es necesario para ir profesionalizando y poniendo en la estrategia organizacional la cadena de suministro. Ya tenemos en vista, ojalá, ir ampliando un poquito el alcance de esta guía, hacerla mucho más cercana, amigable, tal vez hacer algunas bajadas por industria. Lo que finalmente nos gustaría es poder tener algún estándar que determine cuáles son los pisos necesarios para que una organización sea un buen mandante o un buen proveedor. Y acá contarles respecto del comité de compras, que también a quienes son socios de la Cámara de Comercio pueden estar siguiendo el avance que está teniendo este comité, que hoy día actualmente lo preside Luis Felipe Cubillo, gerente de compras corporativas del Banco BCI, y que hoy día está constituido por esas empresas, cuyo comité tuvo su primera sesión en abril de este año, y que esperamos también sea una contribución junto con esta rueda de negocios a fortalecer
las cadenas de suministros de las organizaciones, pero sobre todo a generar mejores condiciones para las relaciones empresariales de nuestro país. Así es que muchísimas gracias y esperamos estarlos invitando próximamente al lanzamiento de esta guía. Hola, mi nombre es Leonardo Silva, soy especialista senior de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad. Y el día de hoy les quiero hablar de la Ley 21.342, que corresponde a la Ley de Retorno Gradual y Seguro en el Trabajo. Esta ley en particular tiene varios acápites. El día de hoy vamos a revisar dos en particular. Vamos a comenzar por los aspectos generales y el protocolo de seguridad laboral, así como las herramientas que la Asociación Chilena de Seguridad ha dispuesto para poder desarrollar la labor en forma segura. Y la segunda parte tiene que ver con ciertos los aspectos del área médica, en la cual vamos a contar entonces con la participación del doctor Lermanda. Vamos a comenzar entonces, como les decía, con estos aspectos generales de la Ley 21.342. ¿Qué debemos saber? Bueno, inicialmente que fue publicada en el Diario Oficial, ¿cierto?, el 1 de junio, que establece el protocolo de seguridad laboral sanitaria para el retorno gradual y seguro al lugar de trabajo dentro del marco de la alerta sanitaria en que nos encontramos. Su primer artículo señala que específicamente esta normativa aplicará mientras se encuentre vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad COVID-19 en la cual nos encontramos hoy día, por lo tanto tiene de alguna manera un periodo de latencia, el cual terminará una vez que se suspenda, ¿cierto?, y se deje de prorrogar esta normativa. Y mientras persista esta alerta sanitaria, entonces, el empleador tendrá la obligación de implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de remuneraciones en la medida que la naturaleza de las funciones lo permitieren o que el trabajador lo consintiere. ¿Ya? Eso es muy importante. Algunas causales que están establecidas en la Ley 21.342. Cuando se trate de un trabajador o una trabajadora que parece una condición de riesgo o de alto riesgo que pueda presentar un cuadro grave de infección, como por ejemplo una persona mayor de 60 años o una persona hipertensa con antecedentes cardiovasculares, diabético, enfermedad pulmonar o alguna alteración renal, o bien una persona que haya sido tratada con algún inmunosupresor o padecer cáncer, ¿cierto? Cualquier condición de salud que en este caso pueda implicar que haya una disminución o una atenuación de su sistema inmunológico. Entonces, esta persona está protegida y resguardada, está en una condición de riesgo o de alto riesgo, como se define en la normativa. Por otro lado, también establece a aquellas trabajadores o trabajadores que tengan bajo su cuidado a un menor de edad o a un adulto mayor que haya sido beneficiario o beneficiaria de la Ley 21.247 o que tenga a su cuidado personas con discapacidad. Para mayor conocimiento, la Ley 21.247 lo que establece es el beneficio de padres y madres que estén haciendo uso del permiso postnatal o parental y que tengan el cuidado personal de niños o niñas que estén nacidos a contar del año 2013, ¿ya? Con motivo de la pandemia, en este caso, originada por la enfermedad COVID. Entonces, por eso es importantísimo que lo tengamos en claro. Ahora, un detalle importante en donde ustedes pueden profundizar con mayor detalle, estos dos puntos están dentro del dictamen de la Dirección del Trabajo 10.702 del 2021, que fue promulgada el 23 de junio. Vale recordar que junto a esta presentación que ustedes van a recibir, también va una serie de documentos anexos, los cuales yo voy a ir mencionando, que producto del tiempo no puedo entrar en detalle, pero es importante que ustedes puedan referirse a ellos para ver, ¿cierto?, la composición de esto y en mayor detalle algunos aspectos. Y particularmente cómo se fiscaliza y cómo se cumple con estas dos premisas principales a través de la Dirección del Trabajo, están emitidas en este pronunciamiento del cual ustedes van a tener acceso. Cabe señalar que
En caso de que no se cumpla o el empleador no pueda cumplir esta premisa de que establece la normativa, ¿cierto? El trabajador entonces tendrá la posibilidad o el derecho de no reintegrarse a su trabajo en la medida que no se haya cumplido, ¿cierto? En lo establecido, o bien ante la posibilidad de que esto le pueda causar un menoscabo. Por otra parte, está la obligatoriedad de implementar el protocolo de seguridad laboral COVID-19 y el establecimiento del seguro individual que está asociado al COVID, que en el fondo establece que el empleador deberá contratar un seguro particularmente asociado a esta patología, ¿ya? Para todos aquellos trabajadores que realicen a la actividad laboral presencial, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. La verdad es que cada institución hoy día está determinando una modalidad de trabajo y algunas de ellas han hecho un sistema mixto, algunos días, ¿cierto?, presenciales y otros días con teletrabajo o trabajo a distancia. Entonces, para estos trabajadores del sistema pool privado particularmente, corresponde entonces la contratación de este seguro correspondiente. El protocolo de seguridad sanitaria, vamos a verlo ahora más en detalle. El artículo 2 de la ley señala en su primer inciso que serán los organismos administradores de la ley 16.744, es decir, lo que nosotros comúnmente conocemos como las mutualidades. Recordemos que en el país existen al menos 3 mutualidades privadas y una mutualidad pública. Por lo tanto, dependiendo del organismo administrador al que ustedes estén afiliados, en este caso, por ejemplo, las personas que están o las instituciones que estén, en este caso, adscritas a la Asociación Chilena de Seguridad, van a tener la información, digamos, desde nuestros sitios. Entonces, la normativa establecía y nos daba la prerrogativa de 10 días para nosotros contar con un protocolo en el cual ustedes pudiesen, en este caso, hacer uso de lo que la normativa establece. ¿Ya? ¿Qué parámetros establece particularmente la normativa? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, establece el testeo diario de temperatura, ya sea de todas las personas, ya sea clientes, trabajadores, proveedores, es decir, de cualquier persona que visite o vaya a ingresar a nuestro recinto. El testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimientos que determine la autoridad sanitaria. ¿Ya? Recordemos que existe la posibilidad de hacer búsqueda activa de casos y como empresa tiene la posibilidad, ¿cierto?, de realizarlo o no, dependiendo del requerimiento. Las medidas de distanciamiento físico, que al menos el mínimo es, ¿cierto?, 1 metro de distancia, la disponibilidad de agua, jabón y así como otros dispensadores con productos desinfectantes de mano, el conocido alcohol gel, los medios de disposición que se van a poner, los medios de protección que se van a poner a disposición de los trabajadores, por ejemplo, el tema de las mascarillas, ¿ya?, certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, como establece la normativa. Cuando esto se requiera, también podrá considerarse el uso de guantes, lentes, ropa de trabajo. Todo va a depender de la evaluación de riesgo y de la actividad económica que estemos realizando. También se deberá definir y controlar el aforo a través de un procedimiento que establezca no solo el control, sino que además el conteo para asegurar que en ningún momento este sea sobrepasado en las instalaciones. La definición de turnos, idealmente procurando diferenciar los horarios de entrada y salida, ¿cierto?, con respecto al resto, distinto de lo que es lo habitual, con la finalidad de evitar las aglomeraciones, principalmente en el transporte público. En el fondo es el horario diferido. No necesariamente como lo habitualmente lo hacíamos, ¿cierto? Vamos a tener que entrar todos, o debiéramos entrar todos a las 8 o 9 de la mañana a nuestro trabajo. Idealmente es que podamos ir modificando esos horarios de tal manera de que se vaya produciendo en el sistema público una suerte de nivelación y de tal manera así no vamos a coincidir tanta gente en un mismo punto. Y bueno, y a esto se va a sumar una serie de otras medidas que la autoridad pueda llegar a definir. Debemos recordar que tanto esta normativa como todas las que se han dictado son dinámicas y se van ajustando en virtud del tiempo. Particularmente el inciso 2 y 3 establecen el procedimiento de resolución ante reclamos, es decir, aquí se establece que ante cualquier reclamo, ¿cierto?, quiénes son los organismos a los cuales la empresa o el trabajador pueden hacer sus reclamos, dependiendo de la temática. En algunos casos será la Dirección del Trabajo, en otros casos tendrá la dirección en este caso, del Ministerio de Salud, ¿ya? Y en otros casos va a depender de que pueda ser la Superintendencia de Seguridad Social,
todo va a depender de la temática de la cual la empresa o el trabajador, ¿cierto?, estén planteando algún tipo de inquietud o de reclamo. Se establece además que en los organismos administradores de la ley podemos colaborar y debemos colaborar con las empresas en la implementación de los protocolos que se están estableciendo. Y esto implica, ¿cierto?, desde la correcta utilización de los instrumentos de trabajo, la información que se debe entregar a los trabajadores con respecto al procedimiento del uso del seguro obligatorio que está establecido en esta normativa. Particularmente se señala además que la empresa en ningún caso va a poder cobrar a los trabajadores, cualquiera sea la modalidad de contratación que tenga, el valor de los insumos, los equipos, las condiciones, las medidas que haya implementado. Es decir, la normativa ya anteriormente lo regulaba, pero esta en particular insiste y lo señala, que no se pueden hacer cobro a los trabajadores debido a las medidas que se estén implementando. Otro artículo relevante es el artículo 7º, ¿ya?, el cual en sus distintos incisos inicialmente señala que las empresas que no cuenten con un protocolo sanitario laboral COVID-19, en los términos que se señala, y como yo indicaba anteriormente, las características que debía tener, no pueden retomar la actividad en el caso que hayan estado paralizados, o no pueden continuar su actividad en el caso de que hayan seguido funcionando, en la medida que no se tenga este protocolo implementado. Esta normativa entró en vigencia a mediados del mes de junio, es decir, ya estamos absolutamente fuera de todo plazo. Por lo tanto, cualquiera de ustedes que hasta el día de hoy aún ya pueda estar funcionando sin este protocolo, es importante que lo tome desde ya y lo empiece a operar y a implementar en sus instalaciones y con sus trabajadores, porque cabe decir que ya estaría en un incumplimiento legal grave, ¿ya? Y dado esto, entonces se encuentran expuestos a las sanciones, y estas sanciones podrían implicar incluso, aparte de las multas y las sanciones administrativas, la suspensión inmediata de las labores, ¿ya?, dado que significa un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. Por eso es importante que esto lo deban implementar. El artículo 8º, en su primer inciso, señala que las empresas que en este caso reinicien o continúen las labores sin contar con el protocolo, como ya les señalaba yo, ¿cierto?, van a estar sujetas a una de las sanciones que se establece a través del Servicio de Salud. El Servicio de Salud va a quedar facultado para la clausura, ya sea de fábricas, talleres, minas o cualquier sitio de trabajo que particularmente va a significar un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. Por eso la relevancia de poder cumplir con la implementación del protocolo, porque ya el Servicio de Salud en este caso tiene la potestad de hacer el cierre o la clausura. Por otra parte, la misma normativa abre o digamos le da fuerza a un artículo que ya está consignado en la Ley 16.744, el artículo 69, el cual establece que existe la posibilidad de que la víctima o en este caso sus deudos, dependiendo de la consecuencia que pueda tener la afección de la enfermedad, puedan establecer demandas civiles y penales contra la empresa, ¿ya?, dado que aquí existiría un incumplimiento y por lo tanto había una responsabilidad, y esta responsabilidad podría implicar desde indemnizaciones, ¿cierto?, hasta incluso el daño moral. O sea, es un tema relevante porque abre una puerta o abre una arista a situaciones que la verdad es que no tendríamos por qué estar pasando si hiciésemos cumplimiento de esta normativa. Ahora, particularmente, y para poder cumplir de forma correcta con lo que establece la normativa sobre el protocolo de seguridad sanitaria, entonces, la Asociación Chilena de Seguridad ha dispuesto una serie de materiales a su disposición. En este caso, por ejemplo, lo que vemos en pantalla es el protocolo de seguridad sanitaria, ¿ya? Este es un formato, ¿ya?, que está establecido, que fue de alguna manera definido por la Superintendencia de Seguridad Social, y el cual todos los organismos administradores, ¿cierto?, tuvimos que tomarlo como una base, como un piso,
para poder entonces hacer la confección. La estructura que este protocolo establece inicialmente consta con lo que es información general, habla de la organización y responsabilidad de la implementación del protocolo, es decir, recalca lo que ya hemos repasado durante este periodo, habla de las medidas preventivas que hay que implementar para la gestión del COVID, establece las acciones que se deben realizar en el caso de descubrirse de algún caso sospechoso, tener un contacto estrecho y un el testeo de contagio, ¿cierto? Lo que nos va a hablar el doctor Lermanda más adelante. Habla también de las comunicaciones y la participación y consulta con respecto a estas temáticas, la revisión periódica del sistema, dado que recordemos que, eh, como les decía yo, esto es dinámico y por lo tanto va a haber adecuaciones, ¿cierto? Y es importante que podamos estar revisando además cómo estamos implementando y desarrollando el protocolo y las actividades que éste establece. Y bueno, y por último establece los anexos que son necesarios para llevar adelante la implementación. Adicionalmente a esto, el documento, hemos confeccionado una guía de orientación con respecto a la confección del protocolo. Por lo tanto, en esta guía se va viendo el aspecto pormenorizado de aquellos puntos que trata el protocolo y va entregando mayores luces con respecto a cómo debo implementar y cómo debo completar esta información. Con respecto al protocolo, la pregunta básica y lógica es, bueno, ¿y dónde está esta información? ¿Cómo tengo acceso a ella? Bueno, particularmente vamos a encontrar en la página prevencioncovid.h.cl, vamos a encontrar un banner que habla sobre la gestión de la prevención del COVID en tu empresa. Particularmente, ustedes van a hacer el ingreso a esto, se va a hacer una evaluación y va a establecer el nivel de cumplimiento y por lo tanto después les va a entregar las herramientas y les va a desarrollar un plan ya personal con respecto a cómo deben enfrentar y en qué posición se encuentran para enfrentar la normativa. ¿Qué van a encontrar acá? Bueno, acá por ejemplo van a encontrar, aparte del protocolo que ya he mencionado, por ejemplo, el procedimiento del control de acceso con respecto a lo que decía inicialmente, cómo vamos a controlar, quién entra, quién sale, la temperatura que debemos tomar, ¿cierto? El estado de salud y todos aquellos aspectos que son relevantes del control tanto de ingreso como egreso. Por otro lado, tenemos el protocolo de limpieza y desinfección del centro de trabajo, que también está amparado en la normativa que está definida al respecto. El tema de obligación de informar, de la obligación de informar que establece la normativa, que incluye hoy día los aspectos COVID, dado que también tienen relación con lo laboral, por lo tanto es una temática que le debemos ingresar a nuestra información. Y los procedimientos tipo con respecto a la actuación frente a diversos casos COVID. ¿Ya? Y esto es relevante porque, como les decía, esto es tan dinámico que se va de alguna manera modificando y por lo tanto debemos ir nosotros actualizando nuestros procedimientos y eso implica estar siempre al día con respecto a la aplicación de ellos. Entonces, toda esta información se va sumando al protocolo y nos va dando entonces un aspecto más profundo de las temáticas. Unas consideraciones importantes. La normativa particularmente en uno de sus articulados y en uno de sus incisos habla de medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas. ¿Ya? Y esto inicialmente hizo algún ruido, ¿ya? Que habla de mascarillas de uso múltiple con impacto ambiental reducido. Cuando la actividad lo requiera, adicionalmente se pondrán guantes, lentes y ropa de trabajo. Entonces, la primera duda o inquietud fue con respecto a, oye, la mascarilla certificada de uso múltiple. Bueno, dado que la normativa en particular no establecía o no establece qué características debe cumplir con respecto a la certificación, lo que la autoridad ha definido es que podrá ser cualquier tipo de mascarilla, en este caso, que cuente con un tipo de certificación. ¿Ya? Y aquí tenemos distintas certificaciones. Tenemos americana, tenemos certificación europea, tenemos certificación asiática. ¿Ya? Lo importante es que nos aseguremos que el producto que estamos comprando tenga un sello, ¿cierto? Tenga una norma en la cual esté basada y que nos esté asegurando la confiabilidad. Y por eso la autoridad entonces ha delimitado que lo importante es que tenga algún tipo de certificación sin especificar cuál pueda ser esta. Particularmente,
existe a la fecha lo que se llama el FUB, el Formulario Único de Fiscalización, que es un instrumento que fue generado en forma conjunta entre la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio de Salud y la Dirección del Trabajo, y es la carta base con las 28 o 30 preguntas que le van a hacer, el cuestionario que le van a aplicar una vez que lo fiscalicen, eventualmente si esto ocurriese. Y hay un punto ahí, el punto número 7 que destaco, en donde se hace la consulta si el empleador entrega y dispone de medios de protección, incluyendo la mascarilla certificada de uso múltiple con impacto ambiental reducido. Entonces, ahí hay una nota que establece, ¿cierto?, que se entiende por la mascarilla certificada. Entonces, tal cual dice ahí, dice cualquiera que cuente con un tipo de certificación, ya sea nacional o extranjera, y particularmente no requiere inscripción en el ISP, en el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, se acepta cualquier tipo de mascarilla de tipo quirúrgica. Y esto es relevante, ¿ya? Porque al menos para el mundo que es externo al área de salud, ¿ya? La mascarilla no constituye un elemento de protección personal, sino que es un elemento de protección sanitario. Por esa razón no es necesario que esté inscrito en el Instituto de Salud Pública, pero sí entonces establece que el tipo de mascarilla va a ser quirúrgica, en este caso, y de tipo quirúrgica, y que cuente con algún tipo de certificación, y eso es lo relevante, ¿ya? Que debe tener esta certificación. Otro punto importante a tener en consideración es lo que se establece como los aforos, ¿ya? El aforo en el fondo es la capacidad máxima de personas que puede estar en un momento dado en un punto o en un lugar. Entonces, particularmente a la fecha, existe la resolución 644 del MinSal, que fue emitida el 15 de julio del 2021, reemplazó a la anterior, que era la 43, ¿ya? Y en distintos puntos va normando y va estableciendo el aforo permitido. Cabe señalar que evidentemente el aforo está de alguna manera ligado al paso en el cual se encuentre la comuna en donde está el establecimiento. Pues es así entonces que en un punto habla de cuál es el aforo en caso de cuarentena, de transición, de preparación o de apertura inicial, ¿ya? ¿Qué es lo relevante de esto? Que además la normativa establece para ciertas actividades económicas un aforo específico. Por eso es importante que podamos ir a consultar la normativa, ¿cierto? Y en el plan paso a paso también está refrendado que dependiendo de la actividad económica, entonces hace los ajustes necesarios. Pero como base vamos a hablar que así como en cuarentena y transición, se establece que el aforo general es una persona cada 10 metros cuadrados y en los casos de preparación y apertura inicial es una persona cada 8 metros cuadrados. ¿Qué tiene en común este tema del aforo? Que particularmente se deben considerar las personas que trabajan en el lugar, es decir, para el conteo o el establecimiento del aforo, yo cuento a los trabajadores, ¿ya? Y particularmente además se establece como norma que siempre podrá haber a lo menos 3 clientes. Y esto es relevante porque evidentemente se podría dar una instancia, ¿cierto?, en que nos encontremos en un establecimiento, por ejemplo, que está hoy día, estamos en etapa de preparación, entonces dice que tenemos una persona cada 8 metros cuadrados, y si yo tengo un establecimiento, un negocio, ¿cierto?, el negocio de doña Juanita, que tiene 8 metros cuadrados, podría estar solo ella. Evidentemente, aquí la normativa le da la posibilidad de ella como trabajadora, que estaría al interior del establecimiento, y tendría la posibilidad de tener incluso hasta 3 clientes al interior. Lo que en la práctica probablemente no se dé porque igual de alguna manera que van a ser 2 personas esperando al interior del establecimiento, pero la normativa lo permite o lo establece y evidentemente en la medida que esto se pueda cumplir no habría inconveniente. Particularmente el aspecto que se señala, ¿cierto? Hay importante que puedan establecer que hay una modificación el día 28 de julio de la resolución 683, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes puedan consultar la guía de aforo, ¿ya? Como institución, como Asociación Chilena de Seguridad, nosotros hemos desarrollado una guía de aforo que va en la versión número 6, ya está ajustada al día 29 de julio, dado este cambio que hubo en la normativa, ¿ya? Intentamos ir, ¿cierto?, a la misma velocidad con que va el sistema,
y también es parte de la información que va adicional a esta presentación y es importante que ahí la puedan consultar. Y ahí entonces establecemos los dos aspectos relevantes, los aspectos que tienen que ver con lo que está normado en relación al aforo de los lugares establecidos y aquellos lugares o aquellos aspectos que puede que no estén regulados, ¿ya? Otros temas o consideraciones importantes en la eventualidad que el aforo, por ejemplo, se establece que los establecimientos de salud, en este caso, ¿ya?, no les aplica la normativa del aforo, dado que estos tipos de establecimientos, de acuerdo a un análisis de riesgo propio, ellos establecen cuál es su aforo y finalmente lo define el director médico del establecimiento, ¿ya? Y por lo tanto, los centros asistenciales de salud no les aplican la normativa del aforo, así como también los de infraestructura para el transporte, ¿ya? Es decir, aquellos empresas, negocios que se dedican al tema del transporte, ya sea como aeropuertos, aeródromos, estaciones de ferrocarriles, trenes urbanos, terminales de buses, tampoco les va a aplicar esta definición del aforo, dado que ellos van a ser regulados a través de regulación o normativas complementarias que se dictan al efecto. Entonces, esto es un tema que está definido hoy día. Son las dos instancias en las cuales el tema que yo acabo de mencionar, ¿cierto?, no es aplicable. La más reciente resolución que debo señalar es de ahora del 5 de agosto, la resolución exenta 711, que agrega a la resolución exenta 644 el artículo 32 bis, y habla de, en este caso, puntual, de la atención preferencial de lugares donde se realizan pagos de dinero en efectivo al público en general, ¿ya? ¿Y qué establece? Establece que para este tipo de establecimientos que realizan el pago efectivo en dinero a público, toda persona mayor de 60 años, como así cualquier persona que tenga discapacidad o embarazada, tendrá derecho a ser atendida en forma preferencial. Y por otra parte, para el cálculo del aforo, estas personas no se considerarán, es decir, no afectan el cálculo del aforo, son suplementarias. Por lo tanto, dependiendo del cálculo y el aforo que yo haya estimado, ¿cierto?, si yo atiendo o le doy el pase preferencial a una de estas personas no las contabilizo dentro del aforo total. Ya esa es una de las últimas ajustes a la normativa, que es bastante bienvenido porque era una condición particular que de alguna manera se había quedado fuera de la normativa y hoy día se incluye. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes van a definir su aforo, van a publicar su aforo y en la eventualidad de que aparezca un cliente de mayor de 60 años con discapacidad o embarazado y que ustedes evidentemente lo hagan ingresar de forma preferencial, ellos no se suman y no afecta el aforo calculado. No van a ser considerados para el cálculo del aforo. Por eso es relevante. Vamos entonces a revisar las herramientas de apoyo, adicional a lo que yo ya les había contado, ¿cierto? ¿Dónde voy a encontrar las herramientas preventivas? Aquí hay otra página específica, se llama coronavirush.cl. En esta, ustedes ahí tienen un banner en donde tienen un buscador, ¿ya?, y van a poder entonces dirigirse a la información. Y específicamente, si ustedes buscan Protocolo Ley 21342, aquí hay una serie de materiales, todo aquello que yo les mostré y adicionalmente a otro tipo de herramientas, las van a encontrar aquí con su respectivo banner y van a tener la posibilidad entonces de descargar la información para poder llegar adelante el protocolo en forma correcta. Eso ha sido la presentación de hoy, ¿ya? Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y le damos el pase entonces al doctor Guillermo Lermanda, quien nos va a hablar de los aspectos de salud que tiene la normativa. Que esté muy bien. Hasta luego. Bien, gracias Leonardo. Yo voy a hablar ahora sobre los aspectos de salud que trae esta normativa específica, además de otros aspectos que la autoridad ha ido normando a lo largo de la pandemia y que son importantes para considerar al momento de evitar los contagios que pudieran haber en los lugares de trabajo. Entonces vamos a hablar sobre la búsqueda activa de casos, el manejo de los casos de COVID-19 y el retorno de la población de riesgo a los lugares de trabajo. Primero, sobre la búsqueda activa de casos, esta está definida por la autoridad
como la búsqueda de casos de COVID-19 mandatado por la autoridad sanitaria y realizado por una institución de salud o alguna otra entidad por la utilización de una PCR o de un test de antígeno en personas asintomáticas, ¿ya? Entonces, la idea de la búsqueda activa de casos es que se amplíe la población que puede ser diagnosticada con COVID-19 y no sean solamente las personas que tienen síntomas y que acuden a un centro de salud a consultar por estos síntomas, sino que también en la población que no tiene síntomas se puedan detectar casos que sabemos que existe la infección por COVID-19 asintomática, ¿cierto? Algo importante a considerar es que en la BAC, en la búsqueda activa de casos, no se debe incluir a personas que hayan tenido COVID-19 en los últimos 3 meses, porque podría haber exámenes falsos positivos y los casos positivos que se detecten en este proceso de búsqueda activa tienen que hacer aislamiento. O sea, justamente la idea principal de esto es detectar los casos y además sacarlos de circulación, podríamos decir, para evitar el contagio de las otras personas de la comunidad. Y en el proceso de búsqueda activa no es necesario hacer cuarentena mientras se espera los resultados del examen que se esté usando para hacer el diagnóstico. Y podemos distinguir 3 tipos de búsqueda activa de casos. Primero son las búsquedas activas de casos territoriales, que las ejecuta la Atención Primaria de Salud en coordinación con las Ceremis de Salud. Y esto es lo que hemos visto que habitualmente existen en las municipalidades. Por ejemplo, ponen un centro en una plaza donde a las personas que van pasando les toman exámenes. Eso es coordinado desde la Ceremi de Salud. Las empresas, y esto es algo que nos va a interesar revisar hoy día entonces, pueden también hacer búsqueda activa de casos con recursos propios. Y esta la puede ejecutar la misma empresa si tiene los medios y la infraestructura para hacerlo, o un tercero mandatado por la empresa. Esta búsqueda activa de casos con recursos propios, la empresa tiene que hacerla en coordinación con la Ceremi de Salud, dando aviso oportuno a la Ceremi de Salud de que se va a realizar esta búsqueda activa de casos. Y los criterios para ejecutarla pueden ser definidos por la misma empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa que trabaja con turnos podría determinar que los trabajadores que van a ingresar a un turno determinado se tomen un examen antes de entrar a la faena, y eso con la periodicidad que determine la empresa. El organismo administrador de la ley 16.744 tiene el rol de asesorar a la empresa que quiera aplicar BAC con recursos propios. Y la búsqueda activa de casos con recursos propios está normada por el Ministerio de Salud en el ordinario 4613 de octubre del año pasado. Y el tercer tipo de búsqueda activa de casos, y que este también es importante para las empresas, lo vamos a ver en el contexto del protocolo de vigilancia de COVID-19 en centros de trabajo. La búsqueda activa de casos en este proceso de protocolo de vigilancia son ejecutados por los organismos administradores de la ley 16.744, ¿ya? Las mutualidades o la administración delegada para las empresas que tienen administración delegada o el ISR. Y también se realizan en coordinación con la Ceremi de Salud. El organismo administrador de la ley tiene que dar aviso a la Ceremi, o la Ceremi manda al organismo administrador de la ley para que ejecute esta búsqueda activa de casos, y esto está normado en el protocolo de vigilancia COVID-19 en centros de trabajo. Y ahí se definen criterios para ingresar a centros de trabajo a esta vigilancia con búsqueda activa de casos. Y los criterios que se han definido son, por ejemplo, empresas donde existan brotes de COVID-19, o sea, 2 o más trabajadores que hayan enfermado en un mismo tiempo
y se pueda entonces estar sospechando de que hay un foco de contagio o hubo un foco de contagio dentro de la empresa, así como también las empresas, por ejemplo, que tengan incumplimiento en las medidas preventivas que se han determinado. Entonces, tenemos estos tres tipos de búsqueda activa de casos. La empresa puede ejecutarlo con recursos propios o puede que el organismo administrador de la ley tenga que hacer búsqueda activa en el contexto del protocolo de vigilancia. Algo importante, sí, que está determinado por este mismo protocolo de vigilancia es que la búsqueda activa de casos que ejecutan los organismos administradores siempre tiene que ser o determinada por la Seremi de Salud. La Seremi de Salud mande al organismo administrador a hacer esta búsqueda activa de casos, o por las condiciones sanitarias o epidemiológicas de la empresa, no por solicitud de la empresa. Ya si una empresa tiene iniciativa de querer hacer búsqueda activa, entonces lo que corresponde es que esta se haga con recursos propios de la empresa. Y tenemos entonces distintas acciones que podemos tomar cuando existen casos de COVID-19 en un centro de trabajo. Y esto es independiente del origen de este caso, ya sea detectado por una búsqueda activa de casos o casos que se presenten espontáneamente. Por ejemplo, las personas sospechosas, que sería el primer cuadrito que vemos a la izquierda, se considera sospechoso de COVID-19 una persona que tiene síntomas compatibles con COVID-19. Estos síntomas son los que ya conocemos: tos, fiebre, por ejemplo. Algunos casos pueden tener diarrea o dolor abdominal. Y las personas que tienen síntomas compatibles con COVID-19 se van a considerar sospechosos y se tienen que tomar varias acciones. Se les debe hacer un examen para confirmar el diagnóstico. Esto puede ser una PCR o un test de antígeno. El test de antígeno, sí es importante, tiene que ser realizado en un centro de salud habilitado para hacer el diagnóstico con test de antígeno por la autoridad sanitaria. ¿Ya? El test de antígenos uno lo puede comprar, hay proveedores que lo venden a cualquiera que quiera comprarlo. Sin embargo, ese test de antígenos solo tiene un valor diagnóstico formal cuando ha sido tomado en un centro de salud habilitado para ello por la autoridad sanitaria. Además de hacerse el examen, mientras una persona sospechosa está esperando el resultado del examen, eso es especialmente importante en la PCR, que a veces se puede alargar un poco el tiempo de espera, tienen que hacer aislamiento. Ese aislamiento puede ser en la casa o en una residencia sanitaria. Y se les tiene que emitir una licencia médica mientras están haciendo ese aislamiento a la espera del resultado. Algo importante que definió la ley 21.342 es que la licencia médica por COVID-19, cualquiera sea su naturaleza, ya sea por enfermedad profesional o de origen común, no tiene este periodo de 3 días que no se pagarían. ¿Ya? Las licencias médicas de origen común habitualmente estos 3 primeros días no se pagan, pero en el caso del COVID-19 sí se pagan estos primeros 3 días. Y cuando se sospeche que el origen de esta posible enfermedad, todavía si decimos que estamos hablando de un sospechoso, es de origen laboral, entonces este manejo del que yo he hablado recién, tomar un examen diagnóstico, emitir una orden de reposo o una licencia médica, va a ser de responsabilidad del organismo administrador de la ley 16.744. Entonces, por ejemplo, cuando un personal de salud comienza con síntomas de COVID-19 y ahí se sospecha entonces por su actividad laboral, de estar atendiendo pacientes y eventualmente pacientes enfermos de COVID-19, se puede pensar que el contagio es laboral
y el empleador entonces envía al trabajador a su mutualidad, por ejemplo, para hacer estas acciones. Eso con los casos sospechosos. Los casos confirmados o probables, que pueden aparecer también por BAC, por búsqueda activa de caso, o espontáneamente. Por ejemplo, un trabajador que da aviso a su jefatura de que está confirmado con COVID-19 y no va a ir al trabajo. Pueden aparecer también por distintas formas diagnósticas. Ya pueden tener un examen diagnóstico positivo, por ejemplo, una persona con una PCR positiva, un test de antígeno positivo. Este test de antígeno también tomado en un centro de salud habilitado para ello por la autoridad sanitaria. O un escáner de tórax compatible con COVID-19, además de los síntomas, pueden ser considerados, o sea, se consideran personas enfermas de COVID-19. Y la denominación de caso confirmado o caso probable va a ser según la forma en cómo llegamos a determinar que está enfermo, pero el manejo para ambos casos es lo mismo. Y en los casos probables se incluye también a las personas que hayan tenido contacto estrecho con un enfermo de COVID-19 y que presenten síntomas dentro de los 14 días siguientes. Los casos confirmados o probables también tienen que tener acciones específicas, hacer aislamiento por 11 días desde la fecha de toma del examen, cuando el examen ha sido el único indicio de enfermedad. Las personas que tienen síntomas deben hacer el aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas. También este aislamiento tiene que ser hecho con una licencia médica, y también cuando en este caso confirmado o probable se sospeche que el origen de la enfermedad es laboral, este manejo también es de parte del organismo administrador de la ley 16.744. Las prestaciones médicas que correspondan también por esta enfermedad también son con cargo al seguro. Y los contactos estrechos laborales, que son los que nos van a importar en este contexto, ¿cierto?, en el mundo del trabajo, van a ser determinados por la autoridad sanitaria desde el momento en que se genera un caso confirmado. Entonces, si en un centro de trabajo existe un trabajador a quien se ha confirmado que tiene la enfermedad, la autoridad sanitaria hace una investigación para determinar si es que en el mismo centro de trabajo hay más trabajadores que hayan tenido contacto estrecho con este caso confirmado y que están entonces susceptibles de desarrollar la enfermedad. La autoridad sanitaria da aviso al organismo administrador de la ley 16.744 para que se tomen medidas con estos contactos estrechos laborales. Y estas medidas también van a ser sacarlos de circulación para que si desarrollan la enfermedad no contagien a más personas. Por lo tanto, estos contactos estrechos laborales deben hacer una cuarentena por 11 días desde la última fecha de contacto que hayan tenido con este caso confirmado. Esta cuarentena también se debe hacer con una licencia médica que va a emitir el organismo administrador de la ley 16.744, y además, durante este periodo de cuarentena, el organismo administrador de la ley va a hacer seguimiento de estos casos para estar evaluando su estado de salud y detectar si es que este contacto estrecho desarrolla la enfermedad y se transforma en un caso confirmado o un caso probable. Los objetivos de estas acciones principalmente es cortar las cadenas de transmisión, que las personas que están enfermas no estén en contacto con demás personas y quienes hayan tenido contacto con el enfermo
también sean aislados para evitar que se siga propagando la enfermedad. Y sobre la población de riesgo, que es un tema específico que trata la ley 21.342, nos indica que el retorno tiene que tener en consideración que para las personas que pertenezcan a un grupo de riesgo, se debe privilegiar el trabajo a distancia o el teletrabajo. Los grupos de riesgo están definidos en base no a quienes son más propensos de contagiarse, eso es importante tenerlo en cuenta, sino que quiénes son las personas que en el momento de contagiarse con la enfermedad o de desarrollar la enfermedad son más susceptibles de tener un cuadro grave que pueda llevar a una hospitalización, por ejemplo, o a la muerte. Y en estos grupos de riesgo se han definido a los adultos mayores de 60 años, personas con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares o renales, personas con trasplantes y que están con medicamentos inmunosupresores, personas con cáncer en tratamiento y también inmunodeprimidos por enfermedades o por uso de medicamentos. Si se fijan, no está considerado en esta ley a las mujeres embarazadas porque existe otra normativa que establece para ellas también la posibilidad de hacer teletrabajo o trabajo a distancia. Y el empleador tiene la obligación de, cuando alguno de sus trabajadores pertenece a uno de estos grupos de riesgo, a informarle al trabajador que puede hacer teletrabajo o trabajo a distancia. Y no puede obligar al trabajador a volver al trabajo presencial si es que no le ha informado que tiene la posibilidad de hacer trabajo a distancia. Ahora, esto igual está sujeto a que las funciones del trabajador permitan hacer el trabajo a distancia o teletrabajo. Las personas que por la naturaleza de su cargo no lo puedan ejercer de manera remota, sí pueden volver al trabajo presencial. Sin embargo, al momento de volver al trabajo presencial, el empleador también tiene que tener en cuenta que, de ser posible, tiene que reubicar al trabajador o darle las facilidades para que en su trabajo presencial no tenga contacto con público, por ejemplo, o con otras personas que trabajen en otros lados. Y solamente en caso de que no se pudiera hacer teletrabajo o trabajo a distancia o un trabajo presencial que no requiera de la interacción con público u otras personas que no trabajen en el mismo lugar, solamente en ese caso de que no sea posible hacer lo anterior, puede volver al trabajo normal. Ahora, las medidas preventivas que hemos escuchado incansablemente desde el inicio de la pandemia, la distancia física, el evitar el contacto físico, el lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas, todo eso se tiene que mantener independiente de que estemos vacunados, independiente de que estemos quizás en un trabajo presencial sin tanto interacción con otras personas o con público. Estas medidas entonces tenemos que mantenerlas siempre. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Hola a todos, hoy día vamos a estar hablando del propósito como promotor de bienestar tanto personal como de la productividad de las empresas. Y un poco recopilando
de dónde viene este concepto del propósito, podríamos decir que es la combinación de lo mejor de dos mundos, del mundo público, social, que se preocupa de todo este impacto social, ambiental, de resolver los grandes problemas de la humanidad, y el mundo privado, que tiene esta eficiencia y profesionalismo y que tiene un gran impacto económico en el crecimiento, en el empleo. Y si juntamos estos impactos social y ambiental con el económico, logramos esto del propósito que reúne los tres impactos y por lo tanto lo que busca es crear empresas que miren no solamente el impacto económico, sino que también busquen resolver problemas desde el impacto social y el ambiental. Y si pensamos desde dónde viene este concepto del propósito, tanto personal como de las empresas, porque podemos ir como que el propósito tiene esto de que todos hablamos del propósito, pero no sabemos bien de dónde viene, cuáles son sus orígenes, y está como todo mezclado en la literatura. Yo les voy a hacer un poco esta introducción, tanto de nivel personal como organizacional, para que veamos un poco sus orígenes. Y bueno, vamos a partir con el Ikigai, que probablemente lo han escuchado, y es esta filosofía japonesa que habla de los 4 elementos del propósito personal, que es una combinación entre aquello que amas, lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo. Cuando se juntan estos 4 elementos, tú estás viviendo tu propósito a nivel personal. Después tenemos la filosofía de Simon Sinek, que quizás desde el 2010 parte muy fuerte con su filosofía del Golden Circle, en la cual nos dice que lo importante no es qué hacemos, ¿ya? No es qué es lo que vendemos, qué es lo que estudiamos, ¿ya? Sino por qué lo hacemos, y apelar más a nuestras creencias y nuestros valores, así como también a cómo lo hacemos, ¿ya? Entrar a eso más profundo que simplemente a la parte más operativa de nuestras acciones. Después podemos ver un avance muy grande desde el 2019 del World Economic Forum y del Business Roundtable, en el cual dice muy fuerte de que el propósito de las empresas tiene que cambiar, que ya no se trata de esto de maximizar las utilidades para los accionistas solamente, sino que tenemos que tener una mirada mucho más global o holística del rol de las empresas, algo que las empresas B venían diciendo hace mucho tiempo, junto con empresas conscientes, la economía del bien común y otros movimientos. ¿Y qué es lo que plantean? Plantean lo que llaman el stakeholder capitalism, o el capitalismo de los grupos de interés, en el cual tenemos que tener una mirada de largo plazo en nuestro quehacer y también considerar a los distintos grupos de interés. No solamente a los accionistas, sino que a nuestros colaboradores, a nuestra comunidad, proveedores, el medio ambiente, el Estado, cuántos impuestos pagamos, etcétera. Como ver a la organización como un ser vivo que genera impactos a su alrededor. Y no solamente como una persona jurídica ficta, como se dice en la legislación, que tiene por objeto solamente generar riqueza para sus dueños y repartirla a sus dueños. Y si vamos más para atrás, también podemos hablar de Viktor Frankl y Abraham Maslow, que ellos hablan del propósito personal desde una esfera de la realización del ser humano, ¿ya? De la trascendencia y de la autorrealización. Y esto es súper interesante porque nos hace pensar de que el trabajo para los seres humanos y para los que emprenden y hacen empresa no es solamente un medio para generar riqueza, ¿ya? Sino que tiene que ver con una forma de alcanzar nuestra plenitud o nuestra felicidad, ya que no vamos a trabajar solamente como un medio para satisfacer nuestros gastos de vida, que no tenemos solamente empresas para ganar plata, de que una sociedad no solamente tiene que preocuparse de su PIB, que estos son efectos secundarios de nuestro quehacer en el mundo laboral. Y esto a mí me parece que es clave, porque si nosotros empezamos a ver desde este lente o paradigma el mundo de los negocios y laboral, como que todo cambia. Si yo veo mi trabajo como un lugar en el cual yo me puedo autorrealizar, trascender y ser más feliz, y por otro lado, la empresa ve que es una forma de organizarse colectivamente para contribuir a la sociedad, y la sociedad entiende que la reunión de todos nosotros es la forma en que todos podemos vivir una vida más plena, pareciera ser como que todo se empieza a alinear, y todo este individualismo en el cual hemos estado inmersos en los últimos 20 años empieza a perder sentido, y tiene mucho más coherencia esto de competir, no de competir, de colaborar, de trabajar juntos, de ver el trabajo como un lugar de desarrollo. Y Aristóteles lo dijo mucho antes,
Ya Aristóteles a nivel personal dijo que el propósito de los seres humanos es ser feliz. ¿Qué es la felicidad? Es un tema que podremos debatir largamente, pero en mi parecer, y espero que ustedes estén de acuerdo, la felicidad tampoco tiene que ver solamente con este afán de generar placer material o físico, de consumir, de acumular, de tener cosas. Creo que lo hemos visto en los últimos años y la pandemia lo ha reforzado, de que esas no son las cosas que nos llenan y nos hacen felices, ¿ya? De que nos gusta relacionarnos, pertenecer, trabajar con más personas, sentirnos valorados, que las cosas que hagamos nos hagan sentido, y es esta combinación de un ser que vive en una vida física y terrenal con un ser espiritual que necesita cosas que no se ven, que no son materiales. Y esa reunión es la que nos hace realmente estar felices o en plenitud y bienestar. Y bueno, la psicología positiva viene a reforzar desde el año 2000 en adelante toda esta teoría del bienestar, el bienestar en el trabajo, y desde una dimensión más espiritual está Eckhart Tolle, Deepak Chopra, dentro de muchos otros, que también vienen a reforzar este sistema de la felicidad desde un nivel espiritual. Entonces, todo esto, si lo metemos en la juguera, podemos llegar a hablar del propósito a nivel personal, en el cual el trabajo es necesario para nuestro bienestar, y desde el mundo de las empresas, como es una forma en la cual contribuimos a la sociedad. Y por eso yo digo que el propósito es mucho más de lo que todos creen que es. Y resumiendo estas dos miradas, podemos decir que para ser feliz, el ser humano necesita autorrealizarse, ser la mejor versión de sí mismo, poder desarrollar sus capacidades para después ponerlas a disposición de otras personas. A eso es lo que le llamamos trascendencia o impactar positivamente la vida de los demás. Y la condición necesaria de eso, de ese trabajo, es que nos permita vivir. Ya todos sabemos, y el Ikigai lo decía, que nos tienen que pagar por lo que hacemos, efectivamente. Pero esa no es la razón principal, esa es una condición necesaria. Y por otro lado, en las empresas, ¿por qué existen las empresas? ¿Cuál es su propósito? Ya estamos hablando de que no es solamente maximizar las utilidades para sus accionistas, sino que tienen que contribuir a la sociedad. ¿Cómo? Resolviendo un problema o satisfaciendo una necesidad. ¿Cuál es la condición necesaria para que existan? Que no quiebren, obviamente. Tiene que haber este impacto económico para que las empresas estén sanas. Es como el aire que respiran, ya necesitamos que estén sanas económicamente. Y cuando hacen su trabajo bien, también generan riqueza. ¿Ya? Entonces vemos que hay una coherencia en lo que estamos esperando hoy día de nuestro mundo laboral. Y bueno, efectivamente es un tema complejo, en el cual creo que el propósito empresarial no se puede hoy día entender si no entendemos el propósito personal. ¿Y por qué esto es clave? Porque hoy día estamos inmersos en un mundo en que estamos hablando siempre del business case. Porque una empresa tiene que tener propósito. Bueno, porque los inversionistas están invirtiendo en empresas con propósito, porque los colaboradores están siendo atraídos por este tipo de empresas, porque los consumidores lo prefieren, porque la regulación está siendo cada vez más exigente, y están todos estos drivers que hacen que las empresas quieran ir por este camino. Y podríamos decir que este es el camino un poco como del interés o del miedo, y la verdad que yo creo que tiene que ser el camino de la convicción. Y aunque suene un poco ingenuo de mi parte, esos son los caminos, esos son los casos que realmente veo que funcionan. Y esa convicción no tiene que ver con el buenismo de tener una empresa que sea ejemplar, tiene que ver con esa convicción de que en la medida que nosotros tengamos empresas en las cuales las creamos o las desarrollamos porque sabemos que contribuyen a nuestro desarrollo personal, somos más felices nosotros, somos más felices las personas que trabajan ahí, nos va mejor, y eso hace que los colaterales sean que son más productivas, que llegan los talentos, todas esas cosas buenas pasan, ¿ya? Pero no podemos seguir pensando que la empresa es una entidad separada de nosotros mismos, ¿ya? Y en eso hemos caído en el error por mucho tiempo. Somos una persona en el trabajo, somos otra persona en la empresa, de hecho nos vestimos distinto, hablamos distinto, nos relacionamos distinto, y la verdad que yo por mucho tiempo también tuve esa dinámica, hasta que un día dije, porque me lo cuestioné, de hecho creo que lo hacemos sin siquiera cuestionarlo. Entonces la invitación de vivir con propósito es realmente mirarse, ese proceso de autoconocimiento que es tremendamente difícil, probablemente el más largo, de saber quién uno es realmente, que no es lo que uno estudió,
no es lo que uno ha trabajado por un tiempo. Hoy día estamos todo el tiempo estudiando. Yo ya he estudiado muchas cosas después de mi carrera original. Y cómo llevamos eso a nuestra vida laboral, sin ser dos personas, sin esa dualidad en el que estamos inmersos en un personaje. Y cuando logramos quizás esa fusión, nos sentimos mucho mejor. Y esa es la convicción que necesitamos hoy día de los líderes, de los colaboradores que van a trabajar, en que entiendan que esto lo hacemos porque es mejor para todos, a nivel personal y después redunda a nivel empresarial. Y el sistema que nosotros tenemos, yo me tuve que poner a entender por qué funcionamos así, porque a mí me pasó esto, entonces, ¿por qué funcionamos de esta manera? Y tiene que ver con la forma en que funciona nuestro cerebro. La parte donde está el porqué de lo que hacemos, en el cual nos preguntamos, bueno, yo estudié Derecho, por ejemplo. ¿Por qué estudié Derecho? El abogado, ¿qué hace un abogado? Va a los juicios, escribe demandas, contesta demandas, etcétera. Eso es lo que hace un abogado. Pero ¿por qué alguien estudia Derecho realmente? Es porque cree en la justicia, porque cree en la igualdad, quiere proteger a las personas más vulnerables, etcétera. Ese es el porqué de por qué uno estudia Derecho, ¿ya? Y esa es la parte emocional, esa es la parte que está justo en el cerebro límbico, que es el que tiene las emociones y no tiene el lenguaje. El lenguaje está en la corteza frontal, que es donde está el qué, lo que hacemos. Por eso es tan fácil para nosotros decir lo que hacemos y no por qué lo hacemos. Porque en la parte de las emociones no tenemos lenguaje. De hecho, hay un video muy divertido en que uno le dice, una persona le dice al otro, pregúntale a tu marido por qué está enamorado de ti. Si te lo sabe decir, es muy extraño. No debería poder decírtelo, porque está dentro de la parte emocional de cada uno. Y yo hice la prueba, siempre le pregunto a mi marido, ¿por qué está enamorado de mí? Nunca me lo podía decir. Yo ahora entiendo que la verdad que es muy difícil de verbalizar las emociones. Y si lo pudiéramos graficar de alguna forma, el ser racional es como este jinete flaquito, debilucho, que está arriba de este gran elefante, que son nuestras emociones, y el cerebro racional tiene que convencer al elefante que se mueva, ¿ya? Y la verdad que no tiene prácticamente ni un poder sobre el elefante, porque no lo puede empujar, no puede forzarlo, y tiene que hablarle en el lenguaje de las emociones, ¿ya? No le puede seguir hablando en el lenguaje del deber, del miedo, tiene que hablarle en el lenguaje en que el elefante entienda, ¿ya? Hoy día si a mí me dicen, tú tienes que ir a trabajar como abogada porque es lo que estudiaste y te va a ir bien en eso, yo la verdad que no tengo ni una motivación de ir a hacer ese trabajo. A mí me tienen que decir, Sharoni, tú tienes que ir a trabajar como abogada porque hay personas que necesitan de tu servicio y tú los puedes ayudar porque eres buena en eso y tú ya lo hiciste así y esta persona te necesita. Y ahí lo voy a ir a hacer. Apeló a lo emocional. Y ahí el elefante se mueve. Y el propósito, que apela al por qué hacemos lo que hacemos, justamente busca mover este elefante, que hoy día no lo podemos motivar solamente con razones racionales. Y los millennials y los centennials que tanto critican los adultos, la verdad que buscan esas razones para mover su elefante, ¿ya? El deber ser ya no es suficiente como para movernos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, y eso me ha llevado a mí a crear esta pseudo teoría de que el propósito no tiene solamente que ver con el objetivo que queremos lograr. A nivel personal, por ejemplo, no basta solamente con que yo done plata, por ejemplo. Yo voy a con una buena acción, ese es el objetivo, dono plata, sino que tiene mucho que ver con por qué dono esa plata. Lo hago para que el resto vea y me valore por eso, lo hago porque todos lo hacen, no quiero quedar mal, lo hago para conseguir después un favor de vuelta. Si son esas las razones que no son correctas, la verdad que no contribuye a mi propósito y no me hace más feliz. Ese objetivo de nada me sirve. Necesito que la intención sea genuina. Necesito hacerlo porque realmente creo que tengo ganas de hacerlo. Creo que el deber moral también es una razón genuina de intención. Y cuando yo logro que estas dos cosas sucedan, que mi intención y mi objetivo estén alineados, empiezan a pasar esas cosas ricas que nos gustan, esa coherencia. Y lo mismo buscamos en las empresas, cuando las empresas están, por eso se cuestiona tanto la filantropía, de repente la caridad, estas acciones puntuales como tratar de incidir en la reputación o acciones de marketing de la empresa, la gente tampoco lo cree y los trabajadores que están adentro tampoco lo valoran porque sienten que eso no es genuino.
Entonces necesitamos buscar una coherencia entre la intención y el objetivo que busca la empresa. Y ahí es donde hoy día estamos fallando. De repente estamos como buscando acciones spot para decir que tenemos propósito, que estamos contribuyendo, pero no está alineado con la intención. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasa si los dueños de la empresa no tienen intención de hacer cosas buenas, finalmente? Esa intención no se puede cambiar. Y esa es con la piedra de tope que yo me he encontrado lamentablemente hoy día con las empresas. Por eso creo profundamente que la transformación empresarial va a surgir cuando nosotros logremos transformar a las personas que están liderando a las empresas, cuando logremos realmente apelar a la intención, cuando hablemos de cambio climático y no nos hagamos los lesos tratando de estirar el elástico pensando que el tema de la escasez de agua, el calentamiento de la tierra, es algo que no nos va a afectar a nosotros. El estallido social, si leemos libros, yo estaba leyendo, bueno, no viene al caso mostrarlo ahora, pero habían varios artículos o libros que anunciaban que este tema de la desigualdad, que esto iba a pasar, y todos no quisimos hacer caso de lo que venía. Entonces, tiene un poco como de hacernos cargo de las situaciones. Y creo que esa es como el gran mea culpa de lo que estamos viviendo hoy día, de que nos hemos preocupado como hacer acciones superficiales y no nos hemos estado mirando realmente. Y bueno, por eso la transformación de las empresas, tengo la convicción de que va a venir realmente cuando tengamos una transformación de las personas, y hay que trabajar en las personas, y las empresas tienen que invertir en las personas para que tengan esta evolución de conciencia en el que nos demos cuenta de que las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy día las hemos generado en gran parte nosotros mismos, y solamente las vamos a poder combatir, porque sí las vamos a poder combatir si es que trabajamos genuinamente y de manera colaborativa. Y bueno, para seguir profundizando en este tema, podemos también volver un poco a la pirámide de Maslow, que lo que explica es que tenemos distintas necesidades, y para poder tener esta plenitud tenemos que tener, de cierta forma, satisfecha cada una de ellas. No completamente, porque eso es imposible, pero sí en alguna medida las necesitamos todas. Una vez que las fisiológicas están en cierta forma satisfechas, cuando ya no tenemos problemas de necesidades básicas, un techo, alimentación, etcétera, o lo higiénico, podemos empezar a necesitar otro tipo de cosas. La seguridad, la pertenencia, sentirnos parte de una cultura, tanto de la empresa, de un país, de una religión, partido político. El tema de la estima, de la autoestima, de sentirnos valorados, de lo que hacemos es importante, de que nos reconocen nuestro mérito. La autorrealización, de poder ir superándonos, de poder aprender, ir creciendo y sentir que nos vamos desarrollando. Y después la trascendencia, que tiene que ver con esto de poder contribuir a la vida de los demás. Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de impacto positivo, y es probablemente lo que más se relaciona cuando uno dice quiero un trabajo con propósito o un trabajo con sentido, se apela a esto de la trascendencia. Pero la verdad, después de varios estudios que hemos hecho, creo que aquí tenemos, cuando hablamos de un trabajo con propósito o una empresa con propósito, no solamente estamos hablando de una empresa o un trabajo que genera un impacto positivo, sino que es un trabajo que es más ambicioso, no solamente quiere la parte de arriba de la pirámide, sino que todo lo que está acá, ¿ya? Antes era solamente hasta la autorrealización, y hoy día le agregamos un peldaño más, que el de la trascendencia o el del impacto. Entonces, si miramos este estudio que hicimos el año pasado, entre PwC y Acción Empresa, nos damos cuenta de que en los aspectos más importantes del trabajo, las personas buscan buenas relaciones, que tienen que ver con la pertenencia, el propósito, que es la trascendencia, el crecimiento, que tiene que ver con la autorrealización, y el sueldo, que tiene que ver con la seguridad, con esto que veíamos en lo anterior. Y los porcentajes son todos más o menos similares. Entonces, para yo sentirme realmente plena en mi trabajo, necesito todo esto. Y que lo único que tiene distinto a lo que se exigía en una década atrás es esto del propósito, de la trascendencia, que antes no era una necesidad como es hoy día. Entonces se ha vuelto más complejo el tema. No es que estemos pidiendo solo propósito, sino que a todo lo anterior se le suma el propósito. Y en otro estudio que hicimos con pegas con sentido, trabajo con sentido se llama ahora, el 78% de los encuestados, de más de 3.000 personas que encuestamos, dice que el 78% dice que el propósito de su trabajo influye mucho en su bienestar general.
Y esto viene a reforzar un poco lo que les decía antes, de que pasamos prácticamente 2/3 de nuestra vida en el trabajo y casi todos somos empleados o somos parte de una empresa. Entonces, pensar que podemos ser felices sin ser felices en nuestro trabajo es prácticamente imposible. Por eso la importancia de que una sociedad se preocupe de que las personas realmente se sientan plenas en su trabajo. No es algo insignificante, no es un lujo, ya tiene que ver, es como que las personas se sientan plenas en su vida familiar, ya que se sientan seguras en su país, son temas que inciden realmente en el bienestar de las personas. Y bueno, después de todo lo que les he dicho, les puedo también decir lo que el propósito no es. Y no es la carrera que estudiaste. Tenemos que abandonar ese paradigma de que uno estudia una carrera para toda la vida. Sin duda van a haber personas que lo hagan, pero hoy día estamos en un proceso de educación permanente con el tema tecnológico. Estudiamos una carrera, hoy día cada vez más común estudiar más de una carrera o hacer muchos posgrados. Hoy día con el tema del estudiar por internet, etcétera, también lo hace mucho más accesible. Un trabajo perfectamente diseñado para ti, porque eso no existe, ¿ya? Siempre tenemos dificultades, el tema es que podamos elegir problemas que queramos resolver, ¿ya? No problemas que no queramos resolver, sino que problemas que nos motive a resolver, pero siempre un trabajo está lleno de dificultades en el día a día. No es uno solo y el mismo para toda la vida. Tenemos distintos ámbitos en nuestra vida, propósito familiar, la empresa, la vida familiar, la vida social, la vida en comunidad, la vida política. En cada uno de esos nosotros nos vamos fijando un propósito y va evolucionando a medida que nosotros también vamos evolucionando en nuestra vida personal. Tampoco tiene que ver con un talento especial o con un don. Ya de repente los norteamericanos hablan de este como calling o llamado, como que uno tuviera que encontrar este don. Ya nací para ser músico, nací para ser deportista, etcétera. Y sí, efectivamente hay un grupo reducido de personas que tienen un talento especial para ser los mejores del mundo en eso. Pero ¿qué pasa con el resto de los mortales? Que tenemos talentos más o menos similares, ¿ya? Ahí no se trata de eso, necesariamente. Después, en el caso de las empresas, no se trata de una empresa perfecta, sino que se trata de una empresa que está en constante mejora y que quiere todo el tiempo adoptar las mejores prácticas. Tampoco es algo reservado por una fundación, filantropía, caridad o hacerlo por culpa, como les decía anteriormente. Y no es un resultado que se alcance alguna vez. Y esto es súper importante. No es que, oye, encontré mi propósito, ahora tengo propósito y listo. Este es un proceso continuo, es un camino de la vida que realmente no es que se alcance nunca, sino que se va viviendo el proceso. Y si pudiéramos definir lo que es una empresa con propósito, ¿qué podríamos decir? Son empresas que declaran su propósito explícitamente, con una mirada de largo plazo y compartida entre sus miembros, que inician un proceso de mejora constante para beneficiar a todos los grupos de interés con los cuales se relacionan en su quehacer. No son empresas perfectas, una estrategia comunicacional, el camino corto para resolver una crisis social. El 85% de las empresas en Chile habla al menos una vez de propósito en sus directorios al año. El 96% de los altos ejecutivos considera que el propósito es esencial para el éxito de su compañía. Y el 87% de las empresas afirma tener un propósito explícitamente declarado. Esto fue el resultado del estudio que hicimos el año pasado del primer barómetro de empresas con propósito. Si uno ve estos resultados dice, wow, la verdad es que estamos avanzando mucho en Chile con los temas de propósito, pero hay un sesgo, primero, de que son empresas, miembros de Acción Empresas, que están mucho más ligadas a temas de sostenibilidad y propósito, y también nos dimos cuenta en este estudio de que si bien muchas empresas han declarado su propósito, y lo han hablado alguna vez en sus directorios, hay mucho todavía como de concientización, de sensibilización, y las empresas lo han declarado, han hecho el ejercicio, pero cuando hay que hacer esta bajada, que les voy a mostrar ahora, ahí no estamos tan bien, ¿ya? Porque una empresa con propósito no solamente tiene que declararlo, ¿ya? Y no me voy a cansar de decirlo, porque lo digo todo el tiempo, de que ahí el trabajo recién comienza. Después tenemos que alinearlo con nuestros asuntos de sostenibilidad, o ESG, o ASG.
Después con otra cultura, y quizás esto es lo más difícil y lo más importante, porque de nada me sirve decir que soy una empresa con propósito si la gente que trabaja conmigo no lo siente y no lo sabe y no lo vive, ¿ya? Esa es como la gran diferencia con una empresa tradicional. Las personas que trabajan ahí tienen que sentir que están contribuyendo con lo que hacen, tiene que haber un nivel de conciencia que les permita ver que con la acción que hacen, por muy puntual que sea, les permite contribuir a algo más grande. Cómo cada una de las áreas de la empresa se van relacionando para poder decir que con la suma de todo se genera mucho más valor y el resultado es este, ¿ya? Y después el liderazgo, porque no hay ni una empresa que haya logrado realmente tener propósito si no es desde arriba para abajo. Si los directores o el CEO no está realmente comprometido con este tema y no lo habla en sus comunicaciones y en el evento de fin de año y lo lleva a los valores y en su quehacer cotidiano. Después, esto tiene que permear en las comunicaciones internas muy profundamente, hay que hablar de esto, y una vez que está realmente permeado, llevarlo a las comunicaciones externas. Hacerlo al revés, que también he visto casos así, conlleva el riesgo, vamos a verlo más adelante, del greenwashing, de que yo salgo mostrando mi declaración de propósito y dejo expuesto todos los flancos de, bueno, tienes propósito para ver qué estás haciendo para contribuir, y tu gente lo sabe, y tu líder está comprometido. Entonces yo les recomiendo hacer el camino al revés, hacerlo interno y después comunicarlo. Después medir el impacto de lo que hacen, ¿ya? Si yo digo que contribuyo, bueno, tener las mediciones que demuestren que contribuyo, y tampoco hacer algo tan sofisticado, medir el impacto es algo muy complejo, pero mostrar resultados al menos. Después tener KPIs o OKR, que las bonificaciones de los ejecutivos estén ligadas a los temas de propósito. Ya los OKR están siendo muy usados y están funcionando súper bien. Y finalmente, los temas de transparencia, responsabilidad y accountability. Yo necesito mostrarle a la sociedad que estoy contribuyendo y para eso tengo que ser transparente. Los reportes de sostenibilidad son una forma, ojalá no sean tan extensos y podamos mostrar más en términos cuantitativos cómo estamos contribuyendo. Eso es más simple cuando son temas económicos y ambientales. En los sociales, llevar los números es más complejo, pero también se puede hacer. Y todo esto, siempre he pensado que una empresa con propósito es parte de un gran desafío, que es impulsar este nuevo capitalismo de los grupos de interés. Este stakeholder capitalism, que tiene la mirada a largo plazo y tiene esta mirada de los grupos de interés. ¿Esto qué es lo que hace? Deja atrás a Milton Friedman de la Escuela de Chicago, la primacía de los accionistas que desde 1970 primó en todo el mundo empresarial. ¿Y quiénes están luchando contra esto? Tenemos a Larry Fink de BlackRock, que ha sido un tremendo estandarte y que hoy día es realmente el que está moviendo en el mundo de los inversionistas. Paul Polman, que partió antes con Unilever. Después tenemos Klaus Schwab del World Economic Forum y Jim Snaith de Maersk, que está partiendo ahora muy fuerte con grandes cambios en su empresa. Y en Chile está pasando algo muy parecido a la escala nacional, que tenemos estos unicornios y estas empresas que están partiendo, que también han sido tremendamente exitosas y muchos lo atribuyen a su propósito y a su sostenibilidad. Partimos con Lata hace mucho tiempo, que es una empresa que sin tener innovación ni mucho menos dona el 100% de sus utilidades, y eso la hizo introducirse en un mercado tremendamente competitivo con un producto con las mismas características, pero 100% social. Y hoy día estamos viendo el caso de Notco, el de Betterfly, el de Algramo, que salen al mundo levantando un montón de capital por el hecho de que la gente cree en el impacto que ellos quieren crear, el problema que quieren solucionar. Y Mercado Libre, aquí su CEO, Alan Meyer, que creo que hay que estar observándolo de cerca porque tiene una visión tremendamente interesante y de futuro de las empresas, de conciencia, de conciencia ambiental, social. Mercado Libre lo ha hecho espectacular en la pandemia y siendo una empresa de logística ha logrado posicionarse resolviendo un problema gigante y llevando a las pymes, a las casas en el tiempo. La verdad que el trabajo que han hecho es fabuloso y ahí se muestra el caso de un líder que ha logrado permear a toda la organización. Entonces ya tenemos ejemplos en Chile en el cual el propósito y la sostenibilidad y el liderazgo y la cultura bajo este modelo de empresa con propósito está rindiendo frutos.
¿Y qué es lo que pasa finalmente? Tenemos tanta oferta de producto en el cual acá vemos 3 marcas distintas, Patagonia, North Face, Columbia. Y Patagonia, que es una empresa probablemente una de las más sostenibles y con propósito del mundo, por diseño o por precio, la verdad que es difícil de distinguir, pero los consumidores la prefieren porque es una empresa que tiene una gran misión, un gran propósito, que es salvar la Patagonia, y que te dice cuando tú la vas a comprar, no me compres si no me necesites. Si no me necesitas, trae la ropa que se te echa a perder y yo te la arreglo, que es tremendamente coherente con su mensaje y tiene una fidelidad a sus clientes que pocas otras marcas tienen. Miren el propósito que tiene, es precioso. Construir el mejor producto que no cause daños innecesarios, utilice los negocios para inspirar y entregue soluciones a la crisis ambiental. Ese es su propósito. Y bueno, para los que quieren partir este camino de propósito, ¿por dónde comenzar? Si bien para las personas es un ejercicio que parte por la conciencia, en las empresas parte por declarar su propósito. Y esta declaración hay mucha controversia a quién tiene que apuntar, ¿ya? Y aquí yo distingo a quién le hablo con a quién impacto. ¿A quién le hablo? Tengo que inspirar y convocar a mis colaboradores. Ellos son los que yo tengo que convocar y decirles, vamos, con lo que estamos haciendo vamos a contribuir a la sociedad. Y al final, ¿a quién le contribuyo? A mis clientes. Ellos son los que consumen mis productos o mis servicios. Entonces, lo que yo comunico finalmente es la contribución que la empresa le hace a sus clientes o al mundo. Entonces tiene estas 2 caras. Tengo que inspirar a mis colaboradores por la contribución que vamos a hacer todos juntos a nuestros clientes. Esas son las 2 caras de la declaración del propósito. ¿Y cómo se redacta? Hay una fórmula, ¿ya? No es una ley, les puede servir de guía, y parte siempre con un verbo en infinitivo: construir, generar, ayudar, inspirar, mejorar, etc. Después con una contribución, que es lo que la empresa realmente aporta, que tiene que ver con su industria, con su quehacer. Ojalá no sea tan genérico para poder realmente identificar a la empresa con lo que hace. Hay veces que llega una empresa con ser la mejor, o sea, contribuir para el bienestar de la sociedad. Eso podría hacerlo cualquier empresa, ¿ya? Tenemos que tratar de ser más específicos. Y de forma que genere un impacto. Ese es un resultado a largo plazo, lo que busco en la sociedad. Y ahí tenemos que apelar a las virtudes: la confianza, la transparencia, la igualdad, la salud. Algunos incluyen los beneficiarios o los grupos de interés también. Y siempre tiene que inspirar a los colaboradores. No caer en el greenwashing, por favor. Tenemos ISAPRES que hablan de ser aliados de las personas y su familia en los cuidados de la salud. Y eso molesta, irrita. Otra AFP que dice ayudar a nuestros afiliados a alcanzar la mayor pensión que puedan lograr. Y sabemos que eso no está pasando. Después del caso de BTR en la pandemia, y perdón que la nombre, pero es un caso público, hacer tu vida simple, conectada y entretenida. Y ese fue el propósito que tuvieron durante la pandemia, cuando tuvieron una de las empresas que mayores reclamos tuvo durante la pandemia en el CERNAC. Entonces, estamos en una época de hipertransparencia y de coherencia y de conexión con la sociedad. En vez de buscar estos grandes propósitos pomposos e idealistas, busquemos propósitos que se ajustan a nuestra realidad, por muy simples y sencillos y poco ambiciosos que sean. Creo que hoy día la sociedad valora la genuidad y la autenticidad de lo que hacemos y cumplir con lo que hacemos. Y si no podemos cumplir con lo que declaramos, también decir por qué no logramos cumplirlo. Así que, bueno, esa era mi presentación de hoy. Espero que les haya quedado más claro, no los haya confundido más con esta relación entre el propósito personal y el propósito de las empresas, la importancia de ver esto como un todo, porque realmente es muy difícil desprendernos de quiénes somos, aunque sea en el entorno laboral, y también entender que una empresa con propósito es algo complejo de alcanzar, es ambicioso, es un camino, y que necesitamos alinear nuestra estrategia de sostenibilidad, llevarlo a nuestra cultura, tomarlo desde el liderazgo, ser parte de este ecosistema. La sociedad demanda empresas distintas, las empresas con propósito es una opción. Para mí es la única opción viable de hacer empresa, así que los dejo invitados a que exploren
este modelo y bueno, y que sigan investigando, estudiando este tema de propósito que es tremendamente inspirador. Muchas gracias.